Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very pleased to give you a short presentation on the environmental aspects of air pollution and regarding to the requirements for buses. Especially, I would like to make a comparison of Euro 5 and Euro 6. First, I will give some indications and remarks on the field of air pollution, health effects, sources and emission reduction. And then I will Reducción de la emisión, y luego vamos a ir a la comparación del Euro 5 versus el Euro 6 y finalmente hacer un resumen y una conclusión. Ustedes saben respecto a la contaminación, ¿cierto? Ustedes pueden olerla, podemos medirla, incluso podemos verla. Aquí tenemos fotografías de la contaminación en Santiago. Creo que no es necesario dar más palabras respecto a estas fotos. Ahora, al hablar de los contaminantes del aire, los contaminantes del aire que tenemos son muchísimos. Son cientos, incluso miles de diferentes contaminantes. No todos son igual de importantes, pero los más importantes, contaminantes más importantes en nuestras ciudades del mundo son las partículas finas, las llamamos PM10 y PM2.5, y también los óxidos de nitrógeno NOx, con la parte especial del NOx que sería el NO2, que serían es una forma más agresiva de los óxidos nitrógenos. Primero me gustaría dar una explicación respecto a las partículas. Aquí tenemos un diagrama que muestra las dimensiones desde las más largas a las más pequeñas. El primer punto sería, por ejemplo, el cabello. Este es una décima parte de un milímetro, que serían 100 micrómetros, y luego bajamos en las dimensiones, como pueden ver acá, 10 micrómetros, en los cuales está el rango de las células humanas y el polen. Luego seguimos bajando para las bacterias e incluso los virus. Al hablar de partículas, nosotros podemos hablar de estos PM10. Esta sería la fracción que uno puede inhalar al cuerpo humano. Y esta fracción de PM10 significa partículas con los diámetros de menos de 10 micrómetros. Estas cosas se pueden dividir en dos sectores, que sería en una fracción áspera y una fracción pequeña. Y estas son las partículas finas, que esta es la fracción que nosotros llamamos PM2.5. Más allá, incluso hay una fracción incluso más pequeña de partículas ultrafinas, que son incluso más pequeñas, pero de hecho en el PM10 las otras fracciones se incluyen, pero para ser más específico en los efectos en la salud humana, es mucho mejor hablar de los PM2.5 en vez de los PM10. ¿Cuál es la concentración del PM2.5 en Santiago? Aquí tenemos un diagrama de las mediciones que se han hecho en estas ciudades. Ustedes pueden ver que la concentración anual del PM2.5, aquí tenemos los valores por los años 2000 a 2015. Y aquí pueden ver que ha bajado, pero este año hubo otra vez una incrementación en la concentración de PM2.5 debido a las malas situaciones climáticas que tuvimos en julio de este año. Sin embargo, hay otros valores, los valores azules que ven acá, ellos están por sobre el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Por la recomendación debería ser de 10 microgramos, pero las medidas que los valores que ven acá ya están excedidos, porque deberían ser de 24 a 40 microgramos. Para el NO2 también tenemos otro tipo de mediciones en Santiago. Aquí podemos ver nuevamente la concentración anual. Para el año
2010 al 2015. Aquí pueden ver los valores que se han medido. Ellos pueden ver que ya están en el rango que recomienda la OMS. Entonces, esta es una situación un poco preocupante, porque este valor, la recomendación de la OMS, solo refleja el efecto que hay en la salud humana. El NO2 también tiene otros efectos adversos, en los cuales vamos a profundizar más adelante en la presentación. Ahora, si vemos los efectos de salud, esto fue un caso muy famoso en 1952 en Londres. Aquí en esta ciudad hubo unos pocos días en que hubo una muy alta concentración de contaminantes de dióxido, y al mismo tiempo en estos días hubo un incremento dramático de muertes en estas ciudades, y la correlación entre las muertes adicionales y los contaminantes en el aire son muy obvios. Esto muestra que hubo una mortalidad incrementada debido a la contaminación muy alta durante unos pocos días. Esto en realidad fue una situación extrema, y la pregunta ahora es: ¿qué tal los efectos de los contaminantes que no son extremadamente altas? Y para ello tengo esta presentación que también es muy famosa. Esta es la que se llama el estudio de las 6 ciudades, que se hizo en los Estados Unidos desde 1978 al 93. Y la pregunta es si es que hay una mortalidad que haya incrementado debido a los contaminantes del aire, y la correlación o las mediciones o las correlaciones que se hicieron con muchos diferentes contaminantes, el dióxido de sulfuro, por ejemplo, y otro tipo de partículas, y la mejor correlación se vio debido a la mortalidad elevada. Y esto es donde, como pueden ver en esta correlación, significa que el efecto más de la mortalidad incrementada fue en este tiempo y en este estudio fue debido a las partículas finas. Ahora hay un nuevo estudio que salió este año, en julio de este año. Se hizo por el King's College, de famosa universidad inglesa, donde el impacto de la salud debido al aire en la ciudad de Inglaterra. Se encontró que se había incrementado la mortalidad debido al tiempo, a la exposición a las partículas finas por tiempo elevado, y debido al NO2 también. Los resultados de este estudio del King's College fueron bastante impresionantes. Por los contaminantes de partículas finas se vio un equivalente de 52.000 años de vida perdidos por año, lo cual significa que no todas las personas murieron repentinamente debido a la contaminación, sino que hubo un efecto adverso en la expectancia de vida para ciertas personas. Hubo una reducción de quizás unas semanas de vida, unos meses o incluso unos años. Entonces, todos estos pequeños montos se han añadido para que toda la población que luego salió, la cual nos dio este número de años de vida perdidos, y estos serían los años de vida perdidos por año, lo cual sería equivalente a 3.537 muertes prematuras por año. Ahora, un efecto similar también se ha mostrado para el dióxido nitroso. Aquí esta situación que tenemos es que tenemos 88.000 años de vida perdidos por año, lo cual es un equivalente a 5.879 muertes prematuras. Entonces el efecto total del PM2.5 y del NO2 es cosa de sumar estos dos números de manera correspondiente, y ahí pueden ver, eso es algo que hay que discutir. Para llegar a la conclusión respecto a los efectos de la salud, se ha visto que hay efectos importantes debido a la exposición corta a altos niveles de contaminación, o quizá una exposición muy larga a contaminación
relativamente baja. Ahora, los contaminantes importantes serían las partículas finas, como el PM2.5, el dióxido nitroso, NO2, y el estudio de la Inglaterra también mostró que los efectos sanitarios del NO2 son casi tan importantes como los efectos de salud por el PM2.5. Por lo cual la consecuencia de este estudio, y de otros estudios por supuesto, es que hay que reducir el PM2.5 y el NO2. Para ver las fuentes de contaminación del aire, obviamente hay muchas diferentes. Pueden venir por el tráfico, la calefacción o instalaciones de pequeños negocios, intercambio, agricultura, incluso más. Ahora, los motores de trabajo pesado de diésel son una fuente grande de partículas finas como aerosoles y para óxido nitroso. Ahora, para ver las partículas finas y de dónde vienen, hay dos diferentes orígenes totalmente diferentes de las partículas finas. Tenemos, por un lugar, tenemos las partículas primarias. Estas son las partículas que se emiten directamente de la fuente, como por ejemplo las partículas que vienen de los motores diésel. Pero también hay partículas secundarias y que estas no son emitidas directamente como partículas, sino que se generan en la atmósfera por procesos fotoquímicos y gases precursores como el dióxido sulfúrico, el óxido nitroso, amonía y otros. Entonces no solo las emisiones primarias deben ser reducidas, sino además la emisión de los gases precursores. Y uno de esos gases precursores que pueden ver acá es el óxido nitroso. Aquí vemos la composición de los aerosoles en un lado pueden ver una situación urbana y en el otro lado pueden ver el lado suburbano. La composición de las partículas son más o menos similares, lo cual significa que uno puede ver las diferencias que hay a la hora de la medición. Por ejemplo, acá tenemos las emisiones de hollín, que es mucho menor en las áreas residenciales que, por ejemplo, en los lugares urbanos o tráficos. Ahora, lo importante es que sepamos el tamaño de estas partículas que han llegado como partículas primarias en el aire. Hay muchas partículas con una composición que es sulfato, nitrato, amoníaco, y esa es una indicación de que estos no son partículas primarias, sino partículas secundarias. Ahora, estas son mediciones que se hicieron en Suiza y como ejemplo aquí tenemos una composición de las mediciones de aerosol que hicieron en China, en Beijing y en Shanghai. Ahora, las situaciones, como pueden ver, es muy similar a lo que hubo también en Suiza. Los porcentajes quizás son diferentes, pero también tenemos partículas primarias y además tenemos estos nitratos y sulfatos y amoníaco que son partículas secundarias. Ahora, sorprendentemente, como les dije, la composición es muy similar a la que está en Suiza y lo interesante en este estudio en China es que no solo se hizo un análisis de la composición, sino además de las fuentes de dónde vienen estas partículas. Y aquí podemos ver los diagramas, las fotos, y pueden ver, tengo que detenerme especialmente en estas dos partes. Esta violeta y este café son partículas secundarias, lo cual significa que en Beijing al menos un 50% o la mitad de las partículas son partículas secundarias, y en Shanghái es muy similar, incluso en más las partículas secundarias, son casi 2/3. Entonces el resultado de este estudio en China dice que los aerosoles secundarios contribuyen desde un 30 a un 77% del PM2.5 en el aire. Creo que ese es un resultado muy interesante. Entonces las conclusiones para las partículas finas. Las partículas finas, como dije, consisten de partículas primarias y secundarias, y ambos tipos de partículas pueden ser reducidas. Las
partículas primarias son importantes, sí, eso no hay duda, pero las partículas secundarias son igual de importantes. Entonces, cuando estemos debatiendo respecto a las emisiones de partículas en el aire, no debemos olvidar las partículas secundarias porque ellos tienen un 50% de las utilidades de todo lo que son las partículas de aerosol en el ambiente. Ahora la reducción de emisión para los buses de diésel. Ahora, para todos los buses nosotros recomendamos tres cosas. El primer punto sería que para todos los buses hay que tener una buena mantención del motor del bus. Si es que están equipados con filtros de partículas, sería muy bueno además. Entonces, esos filtros también deben tener mantenimiento muy bueno y además es necesario tener una inspección periódica y aleatoria. El segundo punto sería para los buses en uso. Si técnicamente y económicamente factible sería mejor hacer un retrofit de un DPF para poder reducir la contaminación existente. Y para nuevos buses es muy importante, creemos, poder aplicar y poder utilizar la tecnología mejor disponible para que podamos evitar algún tipo de contaminación innecesaria en el futuro. Entonces, como pueden ver, hay dos caminos. Uno sería reducir la contaminación existente y la otra sería prevenir la contaminación innecesaria del futuro. ¿Qué es lo que debe ser reducido? Nosotros debemos reducir las partículas primarias porque debido a los efectos adversos de las partículas primarias, pero además tenemos que reducir las emisiones de NOx, uno, debido por los efectos adversos directos del NO2, pero además no hay que olvidar que el NO2 hace una contribución a la formación de la ozono troposférica y además por la formación de aerosoles secundarios, lo cual por esas razones uno puede ver que es muy importante bajar las emisiones de NOx. Ahora vamos a los valores límites para el Euro 5 y Euro 6 motores de trabajo pesado. Estos serían los que tienen motor diésel. Aquí podemos ver una tabla desde el Euro 2 al Euro 6. Como pueden ver acá, aquí tenemos el ciclo de prueba, los valores para el NOx, la masa de las partículas y además pueden ver acá para el Euro 6 tenemos no solo la masa de las partículas, pero además un número de límite de partículas. Al comparar Euro 5 con Euro 6, según las emisiones de partículas, nosotros vemos que la masa de la partícula, el valor del Euro 5 y Euro 6, tienen una diferencia bastante considerable. Es que incluso 2 a 3 tiempos más baja el Euro 5 entre Euro 6. El número de partículas en el Euro 5 nosotros no tenemos un valor límite y el Euro 6 sí tiene un límite. Y ese es un punto muy importante además. Entonces el efecto de esta regulación es que muestra que estas emisiones de las partículas de Euro 6 es mucho más baja que la de Euro 5. E incluso el límite también es bajo por un efecto de 2 a 3. El número de las partículas también, a través de la aplicación del DPF, incluso la hace ser aún más stringente que la emisión de estas otras partículas. Comparando las emisiones de NOx, aquí también podemos ver una gran diferencia en los valores por Euro 5 y Euro 6. Ustedes pueden ver que aquí bajamos de 2.0, bajamos a 0.4. Entonces, lo cual significaría que esto sería 4 o 5 veces más bajas las emisiones. Otra cosa que es importante para el Euro 6 acá es el ciclo de prueba, el cual es más realista. Y si combinamos estos dos, también llegamos a los resultados de que
de las emisiones de NOx de Euro 5 y Euro 6 son mucho más bajas que las del Euro 5. Primero, debido al valor límite, el cual es de 4 a 5 veces más bajo. Y tenemos además un ciclo de prueba mucho más realista. Y además tenemos una mucha mejor reducción de NOx a bajas temperaturas de expulsión, lo cual es muy importante para el tráfico de ciudad. Yo no quiero entrar demasiado en detalle del NOx, de la reducción del NOx a bajas temperaturas. Yo creo que es un ítem que sería para otra presentación que verán acá por el señor Ed Barbey, el cual va a meterse aún más en los aspectos técnicos del Euro 6. Aquí solo algunas fotografías de los buses Euro 6 de diferentes marcas. Y aquí tenemos una fotografía de camiones de Euro 6, todos en uso sin problema. Entonces, para llegar al resumen, desde un punto de vista medioambiental, el Euro 6 es mucho mejor que el Euro 5. Eso ya está muy claro, pero ¿cuáles son las razones? Es porque tenemos menos emisiones primarias de partículas, porque tenemos menos emisiones de óxido nitroso, y lo cual significa que tenemos menos NO2, menos formación de ozono y menos formación de aerosol secundario en el aire ambiente. Y en mi última diapositiva vamos a las conclusiones. Nosotros ya sabemos que los buses diésel y los camiones, para estos vehículos Euro 6 ahora es la tecnología mejor disponible comercialmente a gran escala. En Europa, desde enero del 2013, la aprobación de los vehículos de peso pesado deben hacerse de acuerdo al Euro 6. El Euro 5 ya no están permitidos para y para las primeras registraciones para los equipos de trabajo pesado, desde el 2014 las primeras registraciones de los vehículos Euro 5 están prohibidos. Incluso mi conclusión es que Euro 5 es una tecnología obsoleta y una tecnología obsoleta. Mi última conclusión y recomendación es que yo creo que deberíamos introducir el estándar Euro 6 a Chile lo más rápido posible. Muchas gracias.